Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y aquí estamos queriendo nosotros seguir con nuestra reflexión de lo que estamos haciendo desde la teología de San Lucas. Anique Ñandere Saray e hija del Cardenal Martini. La teología de San Lucas es aquella teología que nos ayuda a nosotros, principalmente como cristianos, dice, avanzados. Upea y Sejina, que ya han dado un paso en la vida cristiana, que se han comprometido de cierta manera y tienen un trabajo mucho más de conocimiento escriturístico, conocimiento de lo que la teología nos está enseñando, el mensaje de salvación y la propuesta de Dios para nosotros. Así es que entonces entender a Lucas significa profundizar mucho más la propia fe. Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar. Nosotros queremos hablar sobre este capítulo 4. El capítulo 4 hemos comenzado, hemos mirado algo, ya hemos dicho, esta primera parte nos hablaba de Juan, Pedro y Juan ante el Sanedrín. Aquí está, de cierta manera, como una persecución que está recibiendo la iglesia. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Porque en ningún otro hay salvación ni existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos.
Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido curado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Entonces los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. El hombre milagrosamente curado tenía más de 40 años. Bueno, queridos amigos, esto es muy interesante, incluso cómo termina y nos dice: tenía más de 40 años, supeaco, y seinañandé, que de cierta manera toda la vida sometido, entre comillas, al judaísmo bajo la Torá. Tenía 40 años ya ha cumplido. Es decir, la Torá, el judaísmo, ya cumplió con su misión. Quiere decir que doikoi, en síntesis. Sin embargo, ahora que viene Pedro y Juan, entonces en un sapuaité, ¿verdad? En nombre de Jesucristo te digo, levántate y camina. Entonces, por eso tenemos que entender muy bien qué es lo que nos quiere transmitir el autor sagrado. Es la novedad, entonces, del cristianismo. Eso es lo que aquí se está trayendo. Hechos de los apóstoles, acciones de los apóstoles. Qué lindo que es. Esto es lo que nosotros tenemos que entender muy bien. Hay algunas veces ciertos temas que por mucho tiempo y hasta ahora no se pueden zanjar muchas cosas, que continúa ahí en la cuestión de doctrinaria, como reflexionando y queriendo entender y buscar soluciones. Por ejemplo, el hecho de la justificación por la fe, el famoso malentendido, yo diría, ¿verdad?, desde Lutero, que después dividió todo un cisma con la iglesia, con el grupo, con la comunidad. Si uno mira Hechos de los Apóstoles, no hace falta ni cuestionarse tanto, ¿verdad? Sabemos que son cuestiones históricas, pero son otras cuestiones históricas que entonces se tendrían que haber zanjado, no en el sentido doctrinal, sino que en el sentido bien concreto de cómo se estaban llevando las cosas. Así de sencillo, ¿verdad? En el sentido de cómo se estaban llevando las cosas, ¿verdad? Porque en el sentido doctrinal, primero luego Pablo, que es parenético, es decir, consecuencial de el hecho de tener fe, la fe en Jesucristo, la fe en Dios, sí o sí, te lleva a las acciones, te lleva a las obras, sí o sí. Pean de ella, bueno, entonces entendas ahí cristiano. O si no, la pareir en bareíte que da agua o en la doctrina, pero al final vas a decir solamente sí creo en el Señor y pensar que con eso te salvas. No. En ese sentido es la acción que tiene que notarse en la vida del cristiano. Seguimos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El cardenal Angelo Becciu acudió a la beatificación de Juan Pablo I en la plaza de San Pedro. Al finalizar la ceremonia, el Papa saludó a los cardenales presentes y, por tanto, también a él. El exsustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano reapareció en público hace pocos días. La última vez que se le vio antes de la beatificación fue en el consistorio.
Según diferentes medios italianos como Repubblica o Il Tempo, antes de acudir a la creación de nuevos cardenales, Becciu comentó en una misa privada en su Cerdeña natal que el Papa le había llamado para volver a Roma, participar en el consistorio y recuperar todas sus funciones como cardenal. Sin embargo, lo único que el Vaticano ha confirmado de momento es que aunque el cardenal no ha cumplido aún los 80 años, no podrá votar en un cónclave. El cardenal Angelo Becciu está acusado de usar de forma irregular los fondos del Vaticano. Todavía no ha habido ningún veredicto en este proceso que se ha prolongado durante más de un año. El Papa recibió a miembros del Consejo de Cáritas Española junto al cardenal Omeya. El motivo ha sido la celebración del 75 aniversario de la institución. Francisco ha elogiado la labor que han desempeñado estos años y les ha animado a seguir trabajando para construir un mundo más justo. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, prolonga en su historia su acción. Por ello, Cáritas se nos propone como esa mano tendida que es Cristo cuando nosotros la ofrecemos al que lo necesita. Mirad al hermano que está caído. No olvidemos que el único momento en que nos es lícito mirar a una persona de arriba hacia abajo es para ayudarlo a levantarse. Pues nunca más. Francisco ha marcado las directrices de trabajo a seguir adelante en los próximos años. Además, ha mostrado su afecto a la familia Cáritas a través de las personas que han acudido a la audiencia. Para algunos de los miembros del Consejo era la primera vez que veían al Papa en persona y para otros muchos en una audiencia tan pequeña. Ha sido muy cercano, muy espontáneo y nos ha llenado de ilusión y de alegría. Le hemos visto muy bien y con mucho empeño para animar a Cáritas en su trabajo. Francisco se ha mostrado atento e ilusionado. Para los miembros del Consejo, este encuentro con el Papa ha servido para acoger energías nuevas y continuar con la labor que desempeña la institución. Nos lleva diciendo cosas importantes desde hace tiempo y desde luego para mí el mensaje que nos remitió, que nos mandó con motivo de nuestro 75 aniversario, era las líneas a seguir por Cáritas en general. Y que es los tres caminos de los que nos ha hablado siempre, el camino de los últimos, el camino de la misericordia y el camino de la renovación. Cáritas Española está presente en las 70 diócesis del país y tiene más de 73.000 voluntarios. A la beatificación de Juan Pablo I acudieron todo tipo de autoridades, entre ellos Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, y Pierre d'Artoux, ministro de Estado del Principado de Mónaco. El Papa se acordó de ellos durante el rezo del Ángelus. Saluto le delegazioni ufficiali qui convenute per rendere omaggio al nuovo beato. Il mio deferente pensiero va al signor Presidente della Repubblica Italiana y al primo ministro del Principato di Mónaco. Francisco también saludó a los venecianos, belunesis y vénetos que se desplazaron hasta Roma para participar en la beatificación del Papa que fue su paisano. Saluto tutti voi pellegrini, in modo speciale i fedeli di Venezia, Belluno e Vittorio Veneto. Località legate all'esperienza umana, sacerdotale e episcopale del beato Albino Luciani. La beatificación de Juan Pablo I estuvo llena de testimonios sobre este Papa que fue ante todo pastor y que, como recomienda Francisco a los sacerdotes, olía a oveja. El Papa recibió en el Palacio Apostólico al nuevo embajador de Polonia ante la Santa Sede, Adam Mariusz Kwiatkowski. Le acompañaba a su familia. Durante el encuentro, el embajador polaco le presentó sus credenciales. También le regaló a Francisco un libro y un documental sobre una importante figura de la Iglesia polaca, el cardenal Stefan Wyszynski. El Papa insistió en la importancia del cardenal Wyszynski. Es un grande. Al final de la audiencia privada, el Papa les pidió rezar un Ave María juntos. Possiamo pregare insieme l'Ave Maria in polacco. El Papa bendijo a sus visitantes en latín antes de reunirse en privado con el embajador. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes
no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas, mes de agosto, grupo martes, Evangelio de San Juan, grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande,
eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora estamos mirando este capítulo 4, ya hemos reflexionado algo, nosotros estamos volviendo un poco aquí y sobre todo estamos hablando de todo lo que significa entonces el aspecto doctrinario, pero sí o sí que debe llevar a una acción. Por eso Hechos de los Apóstoles, por eso yo estaba diciendo que aquí, para zanjar ciertos problemas, tenemos que mirar el aspecto bíblico, lo que la Biblia nos está queriendo enseñar. Y aquí me parece más claro que el agua, como se dice. Marápico ahí para qué se trae Hechos de los Apóstoles, para qué se escribe Hechos de los Apóstoles. Upeago o ella caseñan de hombre uñan de hechos, acciones de los apóstoles, que significa entonces el accionar del apóstol, el accionar de esta persona, ¿verdad?, que ahora se ha adherido a Jesucristo. Y entonces no podemos quedar simplemente en cuestiones doctrinales, peleándonos si es la fe la que te salva o si son las obras las que te salvan. O sea, eso es perder el tiempo, ¿entiendes? Así de sencillo, ¿verdad? Uno diría, no, padre, usted no puede, 500 años de peleas y de reflexiones para que los protestantes digan que solamente creer en Jesucristo y la fe en Jesucristo es lo que te salva. Y por otra parte, el otro que dice, no, que son las obras las que faltan, ni lo uno ni lo otro. Es la combinación, pero así de sencillo. O sea, no hace falta, te falta un dedo en el cerebro para no entender. Es decir, el hecho de creer, Pablo es parenético. Hecho de los apóstoles te está enseñando y te está diciendo, pero directamente, que la acción del cristiano es consecuencial. ¿A qué cosa? Al creer en Jesucristo. Al creer en Dios luego, no solamente en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo en todo caso es la realización y la planificación justamente de un obrar, porque Jesús está obrando. ¿Cómo Jesús está obrando? Sus hechos son los que salvan al hombre, su muerte, su entrega. Entonces, el amor, evidentemente, que es lo primero, y la fe, es decir, que Jesús mismo entrega toda su vida, pero por fe, que entrega a Dios y dice, bueno, este es el camino, la obra. ¿Cuál es su obra? Mi Padre trabaja, yo también trabajo, San Juan, ¿verdad?, que indica tanto el sentido del obrar. O sea, no podemos separar. Es como que nosotros queremos dividir o sacar una moneda, cara a cruz, los dos lados. No podés separar fe de las obras. O si no, hay una dicotomía y en nuestra vida cristiana no podemos vivir, o tal vez nosotros
justamente porque estamos queriendo vivir en una dicotomía, entonces estamos destruyendo la vida cristiana. Es decir, no somos cristianos a pesar de que decimos que somos cristianos. Entonces me dice, yo por la fe, yo que creo en Jesucristo, yo que me adhiero en Jesucristo, basta que digas que tú crees en Jesucristo y eres salvo. Sí, muy bien, esa es una primera parte. Pero hay muchos que te dicen así, y que son de todo, y que ocupan puestos y cargos, roban y esto y aquello, pero acuerdo bien en Jesucristo. Pero sus obras, tus obras, queridos hermanos. Por eso es que después tenemos que recordar que en este proceso, no es ahora simplemente que tenemos este proceso, ni que comenzó con la famosa reforma en el año 1500, ¿verdad? Con Lutero. Sino que eso, la primera comunidad cristiana también ya estaba sufriendo de eso. ¿Ustedes por qué piensan que después se escribe esa carta católica que se dice así, ¿verdad? La carta de Santiago. La carta de Santiago, léanlo. Pero ahí se acentúa ¿qué cosa? Y se acentúa las obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras, ¿verdad? A través de mis obras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué les parece que viene esa acentuación? Justamente para decirnos que nosotros no podemos separar, no puede haber dicotomía. Bueno, lo que estamos viendo aquí es esto. En este capítulo 4 maravilloso, Hechos de los Apóstoles, ellos ya comienzan a mostrarlo. Ellos hablan directamente. Se presentan también ante los demás. Se presentan ante el pueblo, hablaban al pueblo. Y es ahí donde los sacerdotes, donde el jefe de los guardias del templo, los saduceos, irritados, ¿viste? Ya comienza la irritación de que predicar, anunciar al pueblo la resurrección de los muertos, cumplida en la persona de Jesús, ¿verdad? Pero aquí, viste que se ven las obras, ¿verdad? En nombre de Jesucristo. No es simplemente una doctrina, no es simplemente decir en nombre de, sino que aquí está la acción. Claro que tenemos que entender muy bien después todo lo que significa esta acción. Entonces, por los evangelios sabemos, ¿verdad?, cómo Jesús encontró por su mensaje y su actuación la hostilidad por parte de los jefes judíos y sobre todo por parte de la autoridad sacerdotal. Ahora, esta lucha también a Jesús le conduce a la muerte en la cruz. Y ahí está la mejor obra que esta que podemos esperar, ¿verdad? Porque esto es algo bien concreto. Derrama hasta la última gotita de su sangre por el Evangelio. Jesús también predijo a sus discípulos con claras palabras que serían objeto de odio y persecución, y procuró prepararlos para ellas. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Septiembre, mes de la Biblia. Invitamos a toda la comunidad parroquial para el curso bíblico a realizarse en la parroquia Ñande Yara Curuzú con el padre Víctor Cabañas, doctor en Biblia. Este domingo 18 de septiembre, desde las 15:30 horas. Costo 10.000 guaraníes. Dejemos que la palabra de Dios sea la luz para nuestras vidas. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
En el mes de la Biblia, conferencia magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 4, hemos ya reflexionado, volvemos a entrar, insistir, saber, procurar, comprender qué es lo que el autor sagrado y toda esta reflexión de la comunidad, de los seguidores de Jesús, cuál es el evangelio, cuál es la buena noticia, ¿verdad? Nosotros decíamos que según los evangelios sinópticos, en el discurso de Jesús sobre el tiempo final, leemos en el Evangelio de Lucas las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos. Pero antes de todo esto, se apoderarán de ustedes y les perseguirán.
Les entregarán a las sinagogas y los meterán en las cárceles. Les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Bueno, esto es lo que le está diciendo aquí Jesús mismo a sus discípulos. Peñe penuta hina lleva pejota será pecuere. A pepe magatula peñe penuta pemosaran vija pecuarca va eva pepe hendúa ecuejan va eva sea acuebem. Es decir, mi evangelio, el evangelio, la buena noticia. Va ella va yeicota ñandejan va ella va ñande yeipecuita peñandere coeja peñandera pe. Ya hoy ajanma hatoy coñande hoy lleva ñande ya ella mitapona ya es bebé ya lleva. Estoy coñan de hoy gente. Bueno, ustedes van a comenzar a predicar eso, ustedes van a proponer eso. Y eso es esencial y fundamental. Y muy bien, y les felicito. Hay buena obra. Pero, peñangareco que es apejendu que las etapas. Pero antes de todo esto, se apoderarán de ustedes, les perseguirán, les entregarán a las sinagogas, los meterán en las cárceles. Les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Oye, pegoita venderé, oñeñe ibajita venderé, esta en la venderé de humo, allá amba ir, a porque pe mombe uta apelleta la verdad. En síntesis es eso, queridos hermanos. La vida cristiana es una vida exigente. Nosotros solemos decir, y tal vez acentuamos mucho, la paz, la serenidad, Jesús que nos trae la paz. Pero en un momento también, ¿cómo quiero? Dice, ustedes piensan que yo vine a traer paz en el mundo. Ahí venían de Yara un día, lleva, ustedes piensan que yo vine a traer paz en el mundo. No, dice, he traído fuego. Y como quisiera que ya esté ardiendo. Está en de paz como un mundo. Y ahí comienza el padre contra el hijo contra el padre, la hija contra la madre la nuera contra la suegra. ¡Oh, escena! Pero ¿qué quiere decir, queridos hermanos? No es para ir a pelearse ni pelearnos entre nosotros. Porque la paz, la verdadera paz, viene cuando nosotros le hacemos guerra al mal. En realidad, eso es lo que quiere decir. La guerra que nosotros estamos haciendo a todo lo que no está bien. Ahora nosotros somos bastante, entonces, entre comillas, bastante comprensivos, dentro de una falsa misericordia también. Porque la misericordia lo que hace es, en realidad, la caridad, el amor que nos agarra de la mano, nos levanta para que después nosotros podamos vivir en la justicia. El que lee la plática de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan encuentra la predicción del odio del mundo con unos motivos todavía más profundos cuando se dice: si el mundo les odia, sepan que antes que a ustedes me ha odiado a mí. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, sino que les elegí yo del mundo. Les saqué del mundo. Por eso el mundo les odia a ustedes. Y eso nosotros encontramos en San Juan, capítulo 15, 18 y siguientes, ¿verdad? Y entonces quiere decir, queridos hermanos, que en la medida, Hechos de los Apóstoles, cuando la palabra de Dios llega al corazón, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, cuando la palabra de Dios nos toca fuertemente, ciertamente que también nosotros no podemos. Entonces, así nomás hacer las cosas. Cuando la palabra de Dios realmente toca lo profundo, entonces hace que nosotros mismos después tengamos que afrontar las consecuencias, ¿verdad?, de esa palabra. Alguna vez enseña, déjate cuya pointe ya ente ahí, ya lleva, pero después tenemos que saber cuáles son las consecuencias de esa verdad. O sea, estar preparados espiritualmente. Les echarán de las sinagogas, más aún. Llega la hora en que todo aquel que los mate creerá que está dando culto a Dios.
pero precisamente en los discursos del Evangelio de San Juan encontramos íntimamente asociada a las palabras sobre la persecución futura la más vigorosa indicación sobre la asistencia del Paráclito, el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos otro elemento, queridos hermanos, que ñandé, ñaíta o bebeina, ñañanduaíta, de cierta manera, muchas veces ñañanduaí, ¿verdad? Pero también recordemos que estando allí, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, nos va a ayudar, ¿verdad?, para que nosotros podamos confrontarnos contra esa realidad. Muy bien, queridos amigos, estamos entonces reflexionando así, estamos viendo este capítulo 4 que nos invita a entender. Este capítulo 4 que a nosotros también nos invita a comprender todo lo que el Evangelio de San Lucas de cierta manera nos está insistiendo en el seguimiento de Cristo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro, Guaruñande Peñe, Erubive, Ayeba, Maesha, Mañandeye, Cucuyana, Peñandere, Kobe, Peñandera P. Coangaña, Gendujina, Peo Jaiba, San Pablo, a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno,
Y esos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos vivido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Opello continúa lleva. Qué lindo entonces este modelo, este ejemplo que está tomando Pablo para decirnos que somos comunidad. Cada uno tiene un talento, cada uno tiene una riqueza, cada uno tiene algo que ofrecer a esta unidad del cuerpo. El cuerpo es lo más lindo entonces para mirar la unidad en una comunidad. Dicatuila entero de teas, ella lleva seco tesatena, seco la pain, seco la yuru, seco la apesao, lo que sea, sino que cada uno es un miembro dentro de esta gran armonía del cuerpo. Pero peana entonces ya la peñandera pisato ya pojato ya popona lleva pejen viapo. Muchas veces nos creemos pelota yara lleva peala y a la ñande comunidad cuerabe. La ñandente se ñandela yeikua pao hija la sea con la llave. Llegó a Hasaque ahí así por comunidades, por capillas, por parroquias, oñibo pelota llana, no, shegma y treiu ema y coabe shela recoa la llave, shegma y teve ema gente maoía lleva. Queridos hermanos, y esto es justamente lo que Pablo está criticando. Este es el peor pecado contra la comunidad. Tenemos que dejar trabajar a los demás, no encerrarnos, porque la vida cristiana es una vida de comunidad, donde cada uno tiene una característica y sobre todo algo importante que tiene que ofrecer a su familia, a su comunidad, a su iglesia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos
los sacramentos de la iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectas, sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que nos va mostrando, lo que nos va diciendo, cómo nosotros entendemos también esta cierta persecución, ¿verdad? Ahora, recordemos que la predicación de Jesús pronto se cumplió, ¿verdad? Porque Hechos de los Apóstoles nos está indicando y nos está diciendo, aquí capítulo 4 y todo lo que vendrá después posteriormente también, después de estos versículos, va a venir la persecución de la iglesia. Aquí todavía estamos confrontados, aquí por lo menos nos llaman todavía. Pero de cierta manera dice que tenían miedo también de la gente, del testimonio, o monguerangos y los hechos, las obras. Por eso que después entramos y dijimos hace rato y hablamos de las obras. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, la predicación de Jesús pronto ya se cumplió, ¿verdad? Porque se realiza aquí, nosotros nos damos cuenta y bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Sería sorprendente que no hubiera sucedido así, claro. Lo sorprendente sería que ya pitapa llega lleva ñande moldebe. Ya gente veñande yara, hasa veñande yara ñande apitebe, hope o mano, hope ñande ñemoto. Y casi eso es lo que nos presentan, ¿verdad? Los evangelios. Es interesante también. Los evangelios nos presentan como una desilusión, no se olviden. Y justamente estamos con la teología de San Lucas, porque Lucas capítulo 24, en un momento, desde el versículo 13 en adelante, los discípulos de Emaús, ¿qué es lo que pasa? Y dice que ellos iban caminando. Ya apañan del hogabe. Ya apañan del hogabe. Ya. Diga tu misma, ya, po. Ya, pota. O manoma, curusure. Y entonces cuando se encuentra con Jesús, justamente Jesús en una forma retórica, una catequesis maravillosa, les pregunta, bueno, ¿y de qué van conversando? Es linda esta catequesis que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que sería sorprendente que no hubiera sucedido de esta manera. Porque ellos van corriendo, ellos entonces como que quieren, ñambobuca, mi salomo, ya es ñande. Jesús, que después les va predicando, les va enseñando y les va diciendo y les va recordando todo lo que debía suceder. Bueno, pero en fin, al final le van a reconocer en la fracción del pan, es decir, en el compartir. Se dan cuenta, de nuevo, acción. Porque el partir el pan quiere decir compartir, queridos hermanos. La teología, atención, la teología cristiana
es la caridad. Justamente en uno de estos artículos, ¿verdad?, cuando Benedicto XVI habla sobre la doctrina de la justificación, él dice, sí, Lutero no está equivocado en el principio bíblico, teológico, no hay ningún problema. Toda vez que se entienda que verdaderamente la fe, el ser salvos en el Señor por la fe, significa caridad. Hamba dice caridad. Ha caridad que se lleva. La acción es la caridad, es el partir el pan. ¿Dónde le han reconocido a Jesús? A Jesús estos discípulos que estaban desanimados no le reconocen simplemente por las palabras, por el palabrerío. Jesús les hizo pasar toda la Biblia incluso, comenzando allá de la ley, de los profetas, todo eso. Entonces, ¿dónde está? No es solamente la sola escritura, sola palabra, ¿verdad? Sino que nosotros encontramos la fe realizada y planificada en los hechos, en las acciones. Y por eso dice, sería sorprendente que no hubiera sucedido de esta manera. El proceso contra Jesús todavía no estaba muy distante. Jesús contra entonces es una obra, es una acción, entrega su vida, derrama su sangre. Los mismos hombres que le habían condenado todavía tenían autoridad como jefes del pueblo. ¿A qué vea? Ahora tengo y los mismos jefes, los que le habían condenado a Jesús, ahora están aquí y ahora se encuentran nada más y nada menos contra estos que son seguidores de Jesús, estos que son secuaces de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está sucediendo? Vamos entonces caminando poco a poco a algo que les llama la atención, ¿verdad? A estos que ahora se encuentran con los seguidores de Jesús que comienzan a predicar lo mismo. Y entonces, la misma escena que en los evangelios había sucedido con Jesús, ahora estamos viendo también esta misma escena con los seguidores de Jesús, con los discípulos de Jesús. Y tengo cuando se la yahesha me lleva. Ya esa pesó, añamaña, añañandu, ayaycuamba, dice. El pueblo llano y sencillo se entregaba con entusiasmo y agradecimiento al mensaje de salvación, mientras no fuera inducido a error por los jefes políticos o religiosos, y contemplaba con respetuoso temor la comunidad de Jesús. Pero tampoco no quieren todavía actuar, porque las obras, ahí está. ¿Qué es lo que hicieron? Mira, le levantaron. Pero esta es una cuestión muy teológica también, ¿verdad? Tenía 40 años, así terminaba diciendo este pasaje. Este muchacho que fue sanado por Pedro y Juan tenía 40 años. Quiere decir que estuvo sometido a la Torá, estuvo sometido al judaísmo 40 años. Y ahora entonces, con la acción de Pedro y Juan, sin embargo, este que estaba de nacimiento 40 años ahí postrado, paralítico, ahora, en el nombre de Jesús puede levantarse. Bueno, queridos amigos, es tan interesante, es tan lindo. Vean de beca, tu bellana. Ya veñan de tu un bella igual a mí, llevan esa peñan de ya en bo escena. Ahí señan de el cristiano es aquel que verdaderamente se compromete. Quiero ver acción, quiero ver sanación, quiero ver curación. Primero en tu vida, en tu corazón, pero en ese compromiso con tu comunidad. Muy bien, queridos amigos, les doy la bendición del Señor, que recibamos esta gracia de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.